Sin duda, hay hechos totalmente, digamos, visibles. El presidente tiene en estos momentos un silencio político al más alto nivel. El Colegio de Periodistas de Lima se ha pronunciado al respecto, solicitando en vía del derecho de la información que el presidente tenga una mejor relación con la prensa. Indudablemente, este comunicado y estas reuniones que hemos tenido también a través de medios de comunicación con otros actores de la prensa, como la Sociedad de Radio y Televisión y el Consejo de la Prensa Peruana, creo que todos estamos de acuerdo como periodistas y como comunicadores sobre la importancia y la necesidad que el jefe de Estado no practique una política detrás del telón. Creo que es necesario que el presidente exprese sus ideas, construya opinión pública a través de sus declaraciones y el país pueda, digamos, saber exactamente cuál es la ruta, cuál es el modelo que estamos siguiendo. Preocupa sin duda esta encuesta de Ipsos, que el 78% considera que hay una relación inadecuada con la prensa y otro 74% que opina que el presidente debe dar periódicamente entrevistas. Y esto, Karina, lo sabemos todos nosotros que trabajamos en los medios. Yo, por ejemplo, cuando hago una cobertura de prensa de elecciones en otro país, lo primero que buscamos como corresponsales es tener también la entrevista exclusiva con el presidente, con el nuevo jefe de Estado, a efecto de que nos dé una idea acerca de lo que se espera en ese país. Eso no ha ocurrido hasta el momento con ninguna cadena internacional. En el caso del presidente Castillo, entendemos que el presidente Castillo debe tener una suerte de estrategia personal, pero de momento, a 21 días de gobierno, esto no se ha producido. Únicamente hemos escuchado monólogos, por ejemplo, en ocasión de este fuerte sismo que hubo en Piura, el presidente se dirigió a los damnificados. También cuando se fue a vacunar tuvo un monólogo, pero no acepta y es renuente a dialogar con la prensa, y esta es una situación que sin duda crea esta complicación. Más allá de lo que nosotros, las expectativas que tenemos los periodistas, porque podemos sacar conclusiones, no está preparado, todavía no tiene un discurso, todavía no tiene un plan, todavía no sabe qué decir. ¿Qué es? ¿Cómo afecta esto el derecho a la información que tienen todos los peruanos? Porque nosotros somos los que trasladamos a todos los peruanos esta información que deben tener. Bueno, en el derecho hay una frase que se llama jurisprudencia. Si llevamos esa cita legal al campo de la comunicación, tendríamos que hacer una visión de retrospectiva y ver cómo hizo Sagasti, que es su predecesor, o cómo hizo Vizcarra, que también es un predecesor inmediato, sin contar los otros presidentes que ha tenido el país. Y ya para 21 días estaba revisando por ahí algunos archivos de los medios de comunicación y efectivamente los presidentes ya habían dado importantes declaraciones e incluso en algunas de ellas una suerte de nuevo modelo de conferencia en la que los jefes de Estado, a partir de Vizcarra y también de Sagasti, dieron conferencias de prensa conjuntas a varios medios de comunicación. Entonces, de esa manera, los voceros o representantes de la prensa de distintos medios podían tener acceso también a hacer preguntas que la opinión pública quería saber. Todo eso no ha ocurrido hasta el momento, es una situación que nos preocupa y esperemos que el presidente pueda romper su silencio, este mutis oficial, que sin duda no contribuye a generar confianza, a sembrar diálogo y a acabar con la incertidumbre. Y además también que, como tú bien recuerdas, se enfrenta a los predecesores, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados los medios y también la población, no solamente los medios, sino la población, a estas conferencias de prensa semanales que nos daban para dar cuentas cuando estamos en medio de una pandemia. Es decir, necesitamos cuentas, transparencia de cómo va el proceso de vacunación, cuántas vacunas vienen. Hay que repetir estas cosas a cada rato porque lo que se necesita es la comunicación para que la gente se vaya a vacunar, para saber dónde falta, dónde sobra, porque hemos visto, por decir, ya que hablamos de la vacunación, vacunatorios que están vacíos, vacunatorios que están llenos de gente, entonces para todo esto sirve. Bueno, sin duda, yo pienso que podría haber algunos asesores que le han sugerido al presidente esa frase que también reza, digamos, en forma antagónica con nuestra profesión, que dice que los políticos solo hablan y los líderes actúan. Pero en este caso, el presidente es un político y también es un líder y por lo tanto tiene que mostrar y tiene que demostrar que sus ideas son las que tienen que
colectivizarse, tiene que difundirse también a través de toda una población. Pero no solamente es un tema de si hablo o no hablo, porque los vacíos que deja el presidente lo ocupan otros personajes. Ya vemos, por ejemplo, que el líder de Perú Libre ha ocupado esos vacíos presidenciales y ya ha salido en algunos importantes medios de comunicación expresando su propio pensamiento, el pensamiento de su agrupación política. Y eso naturalmente genera, digamos, más incertidumbre, genera más zozobra, porque sin duda se está escuchando simplemente a los actores secundarios en el reparto, pero no al artista principal, que en este caso viene a ser el jefe de Estado. Muy bien, y además que en una democracia el presidente de la República debería aprender, si no sabe, debería aprender a enfrentarse a los medios de comunicación, a ser tolerante, a enfrentar a preguntas de repente de cuestionamientos, ¿no? Porque esto le va a pasar durante 5 años. Sí, sin duda. Yo creo, Karina, que ahí es un tema de formación que tiene el presidente, porque el presidente, hay que recordar, ha sido un dirigente sindical. Y como dirigente sindical, ¿cómo se construye un dirigente sindical? Se construye en los debates, en los intercambios de ideas, en auditorios cerrados. Es por eso que el presidente se siente cómodo cuando hace monólogos o cuando emite discursos. Todos los hemos visto en la campaña presidencial, han sido sus puntos más altos de comunicación. Pero sin embargo, en las entrevistas personales que dio tanto a la prensa nacional como extranjera, Castillo, cuando era candidato, quedó mal parado. Entonces, le falta un gran entrenamiento de media training al presidente a efecto que pueda comunicar mejor. Los consultores de imagen hay en gran número, y también otra cosa que le preocupa es que este silencio al más alto nivel también, por supuesto, contagia a todo el aparato público. Y, por ejemplo, hoy no tenemos ni siquiera formalmente un secretario de prensa de la Presidencia de la República. Y a nivel ministerial, las políticas de recambio también están muy lentas. Nosotros apenas hemos percibido que se han nombrado secretarios de Comunicación y Prensa en la Presidencia del Consejo de Ministros y en el Ministerio del Interior, y que hemos felicitado porque se han elegido a periodistas colegiados, y eso también es una garantía de una buena comunicación. Tiene que ser así, hay que respetar la ley y hay que también actuar con las formas de la meritocracia para evitar lo que ha ocurrido con algunos ministros que no se sabe cómo han llegado al poder. Entonces yo creo que deben replantear el presidente esta estrategia de comunicación a efecto no de complacer a los periodistas, sino de mantener al Perú, a la sociedad peruana, excelentemente informada. Y esto es parte de la transparencia, ¿no, Ricardo? Por supuesto, el derecho a la información es parte también de la transparencia de los actos de un político, de los actos de un gobierno, y en ese sentido también, si pudiéramos nosotros calificar los primeros 21 días de gobierno, entonces este gobierno tendría una nota, digamos, reprobatoria, ¿no? Yo digo, si él no se siente preparado, quizás porque tú nos has dicho viene de las canteras de los sindicatos y se maneja mejor cuando da discursos, pero para eso están las conferencias de prensa, para eso están sus ministros, para eso están sus asesores. De repente no tiene que estar solo, ¿no? Sino delegar cuando hay algo que no puede responderlo él, entonces delega, ¿no? Hasta que esté bien preparado. Eso yo creo que sí, una estrategia... Hay falta que le definan al presidente una buena estrategia de comunicación, ¿no? Porque, por ejemplo, a nivel del aparato público, lo que yo percibo y tú también percibirás, es que, por ejemplo, hay 2 ministerios que sí están funcionando bien en el plano de la comunicación, que son Economía y Finanzas y Salud. Y claro, es bueno que así sea, porque en lo que se refiere a salud, por ejemplo, Hernando Ceballos, que ha sido congresista y que ahora es ministro de Salud, se maneja bien, porque finalmente todos podemos hablar, pero no todos sabemos hablar. Entonces ahí hay que prepararse con los media training para el efecto de que los mensajes tanto de los ministros como del presidente lleguen de manera adecuada a la población, y creo que ahí hay una tarea pendiente que el jefe de Estado tiene que desarrollar. Y bueno, ¿y tú crees que después de esta crisis que ha tenido, porque la salida de un canciller cuando todavía ni siquiera tienen el voto de confianza, los 21 días de gobierno, lo va a retraer más al presidente de la República si es que tiene estos problemas comunicacionales? Sí, bueno, sin duda, hasta ahora el presidente no ha dicho, digamos, una palabra en torno a esta crisis, la primera que envuelve a su gobierno en apenas menos de un mes de gestión, pero yo, sin embargo, confío
que los nuevos cuadros que vayan a ingresar a apoyar al jefe de Estado puedan, digamos, venderle la idea de cómo manejarse con la prensa, cómo mejorar esta relación con la prensa. Es importante que el jefe de Estado no vea a la prensa como un poder antagónico, sino como un poder complementario, que vea a la prensa como un instrumento de comunicación y no como un instrumento de presión. Entonces, en ese sentido, el Colegio de Periodistas de Lima también tiene las cosas definidas y espera que tanto gremialmente nosotros los periodistas y comunicadores como los propietarios y dueños de los medios de comunicación podamos, digamos, tener un punto de vista más acorde con lo que ocurre en este momento en el país y podamos comunicar de una manera más efectiva lo que pasa a nivel del gobierno, y el gobierno que abra las puertas, que deje de gobernar tras el telón, que los reflectores apunten realmente a donde debe ser, a Palacio de Gobierno, y que la sociedad peruana se encuentre nuevamente bien informada, Karina. Muy bien. ¿Y tú crees que ha sido por un tema de ideología también? La ideología que hay, no sé, de repente en Venezuela, en Bolivia y en estos países que comparten esta ideología, ¿la prensa es casi un enemigo? Bueno, sin duda los ejemplos son cercanos, ¿no? Te lo cuento por experiencia propia. Yo he sido expulsado incluso de Venezuela por el solo hecho de ir a buscar la verdad como un enviado especial de la cadena internacional para la que trabajo. Y lo propio me ha ocurrido también en Ecuador cuando ha habido movimientos indigenistas violentos que impedían que los periodistas trabajaran de una manera adecuada. Entonces creo que estos malos ejemplos regionales no deberían influir en la gestión del presidente. Creo que todavía es temprano para que el presidente enmende esta situación y que todos en este país, en el Perú, como suele suceder desde hace mucho tiempo, estemos bien informados. La información es poder, la información es lo que va a permitir que su gobierno se maneje con transparencia y que los peruanos estemos en realidad informados y que estemos en consonancia con él, ¿no? Él dice que está conectado con el pueblo, que trabaja por el pueblo, que trabaja unido con la población, entonces que lo demuestre, y la única manera de saberlo es ir siguiendo sus pasos, y si trabaja mudo, entonces nadie sabe lo que hace. Bueno, sí, efectivamente, los líderes silenciosos pueden tener algunas ventajas de empatía, algunas ventajas de orden interno, de cómo movilizas tus cuadros, pero cuando tú ya diriges un país no puedes ser un líder silencioso, tienes que ser un político, y un político debe hablarle a su país, debe decirle las cosas, debe marcarle la ruta, debe vender ideas, ilusiones, esperanzas. Finalmente, Karina, la política son eso, son emociones. Y entonces el presidente nos tiene que emocionar, nos tiene que decir que estamos yendo por buen camino. Cuando hay una tempestad o cuando las aguas están movidas, como suele ocurrir o como está ocurriendo en estos momentos en la política interna, los tripulantes del barco necesitan escuchar la voz del capitán. Y en este momento no se está escuchando la voz del capitán.